¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que todos bien. Hoy, clase 12 de aire acondicionado. Vamos a hablar un poquito de las cañerías que se necesitan para interconectar un equipo split, ¿sí? Cañerías de cobre, donde vienen y se comercializan en rollos, ¿sí? En rollos. Normalmente tenemos que se comercializan en rollos de 15 metros, ¿eh? Rollos de 15 metros. Pero también hay más, ¿eh? O sea, no es que solo hay rollos de 15 metros, vienen en 50 metros también. Pero, ¿qué es lo que usamos a lo cotidiano nosotros? Rollitos de 15. Ojo, aquel que quiera ir y comprar 3 metros de cañería, también te van a cortar, lo van a pesar y te lo cobran por peso, ¿sí? Normalmente las casas de refrigeración te venden el caño por peso, ¿eh? Tiene un valor y cortan lo que vos le pidas, lo pesan y te cobran. Pero lo ideal es, aquel que pueda, comprarse rollitos de 15 metros como para tener un stock, y si tienen la oportunidad de que lo llama un cliente y le dice, mira, tengo 3 equipos para instalar, perfecto, vos ya tenés ese stock y te vas directamente a instalar esos equipos sin la necesidad de estar pasando por la casa de refrigeración para comprar el material precisamente para eso, ¿no? Pero bueno, eso va en el bolsillo de cada uno, yo ahí no me meto. Bueno, estos caños de cobre, las medidas son caños de cobre que utilizamos nosotros en aire acondicionado. Son el de 1/4, que es el más chiquito, ¿sí? Después tenemos el de 3 octavos, después le sigue el caño de media y después le sigue el caño de 5 octavos. Digamos que esas son las cuatro medidas que nosotros vamos a utilizar para equipos de 2.300 a 6.000 frigorías, ¿eh? La pared del caño es de 0,8 milímetros, ¿sí? 0,8 milímetros. Entonces un caño donde el que más vamos a utilizar, por supuesto, es este. El de 1/4 va con todos. El caño de 1/4 va con todos siempre, ¿sí? Tenemos 1/4 y 3 octavos para el equipo más chiquito, ¿sí? 1/4 y media para el equipo de 3.000 y 4.500 y 1/4 y 5 octavos para el equipo de 6.000, ¿sí? Ya les voy a mostrar una tabla para que ustedes puedan ver lo que les estoy contando. Pero esto es precisamente las medidas que más utilizamos. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué me puedo comprar? Y bueno, cómprese este conjunto así, 1/4 y media, porque con estos dos tenemos para 3.000 frigorías y 4.500, ¿sí? Y 4.500 frigorías, estos dos. Y después tenemos el de 1/4 y 3 octavos para el 2.300 frigorías, ¿no? Y después, siempre acompañado de 1/4 con 5 octavos, tenemos un equipo de 6.000 frigorías. Así que no se mareen con esto. Ahora en la tabla va a estar mucho más clarito. Tenemos siempre el de 1/4. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué compro? ¿Qué me conviene de estoquearme? 1/4 y media. 1/4 y media es lo que más van a utilizar, ¿sí? Es lo que más van a utilizar. 1/4 y media. ¿Por qué? Y porque es el equipo en porcentaje que más se instala, es el de equipo de 3.000 frigorías, ¿sí? El de 3.000 frigorías. Entonces, ¿qué medida lleva un equipo de 3.000 frigorías? 1/4 para descarga y un caño de media para succión, ¿eh? Ojo, esto estamos hablando en equipos on-off, porque pueden aparecer algunos equipos inverter donde de 3.000 frigorías el caño de succión a veces suele traer un caño de 3 octavos, o sea, más chico, ¿eh? Eso dependiendo la marca y, por supuesto, el fabricante de ese equipo, ¿no? Pero digo, esto es lo que vamos a utilizar. El que menos vamos a utilizar es el de 5 octavos. ¿Por qué? Y porque 5 octavos solo lo utiliza el de 6.000 y es una medida, una capacidad frigorífica que 6.000 no van a instalar a diario, ¿eh? ¿Por qué? Porque 6.000 se instala en algún living, algún comedor grande, ¿eh? En una casa normalmente lo que es habitación. Si tenés una habitación grande, bueno, puede ir un 4.500,
pero si no, lo estándar es que se instale equipos de 3000 frigorías. Así que esto, tengamos en cuenta ese detalle. Después, a tener en cuenta, si yo quiero sacar un cálculo, porque después estoy evaluando cuánto me va a salir el metro de cañería, por ejemplo, lo que tienen que saber es que un cuarto, ¿sí? Un cuarto pesa unos 125 gramos, ¿sí? Y acá al lado le pongo aprox. ¿Por qué aprox? Y porque te puede variar, según la marca del caño, te puede variar un poquito, 120, 128, ¿sí? Después tenemos el 3 octavos, pesa unos 280 gramos. El de media pesa 260, ¿sí? Y el de 5 octavos, el caño de 5 octavos, pesa alrededor de 335 gramos. Eso, vuelvo a repetir, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Me sirve porque yo puedo sacar los costos de lo que me sale a mí por metro. Porque muchas veces ustedes van a instalar y las unidades tienen una distancia considerable, entonces tienen que poner 7 metros de caño. Entonces, normalmente se estipula un valor de instalación con los soportes para la unidad exterior y una medida de caño que puede ser los 3 metros que te pide el fabricante como mínimo, ¿sí? Muchas veces vos tenés en ciertas marcas que respetar una cantidad de metros como mínimo. Entonces, algunos son 3, algunos son 2 metros, ¿sí? Entonces, si a vos vos pasás precio por ese valor, hasta 3 metros de caño, tenés un valor, listo. Ahora de repente esa instalación requiere que vos pongas unos 7 metros de caño. Bueno, entonces vos tenés que sacar el costo de lo que te sale. El caño, ¿sí? El caño va a ir, ¿qué? Va a ir, les muestro acá, el caño va a ir protegido aparte por una aislación, ¿sí? Una aislación que es una aislación que parece de goma, es una aislación elastomérica que cubre al caño. El caño tiene que ir cubierto desde donde sale hasta donde termina, hasta la conexión con la tuerca y la válvula, ¿sí? Va a ir. Entonces, estas tiras normalmente vienen de 1,80 m, ¿sí? Vienen de 1,80 m, entonces, pero estirándolo un poquito, se estiran cuando vos en el momento después de hacer todo el encinte, se estira un poco y llega a los 2 metros tranquilamente, ¿sí? Pero más o menos van a ir, esto va a ir una tira acompañado por cada metro. Después, ¿qué más va a ir? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese metro de cañería? El cable de interconexión, ¿sí? El cable de interconexión de unidad a unidad puede ser un cable de 4 conductores, si es un equipo inverter, o un on-off de 5 conductores, si es frío-calor, siempre si es frío-calor, ¿no? Si es frío solo, lleva 3, si es frío-calor, lleva 5, ¿no? Pero es un cable TPR, también conocido como cable tipo taller, donde lleva 5 conductores por 1,5 hasta 4.500 frigorías, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar la cuenta de cuánto sale el metro de caño, cuánto sale una aislación, un metro de aislación, mejor dicho, y cuánto sale un metro de cable. A eso hay que sumarle también el encintado, ¿sí? Yo con un rollito de cinta que me trae unos 50 metros, puedo encintar. Todo depende cómo vos montes esa cinta, ¿sí? La vuelta. Si vos la encintás al 50% el monte, no vas a cubrir unos 8 metros, 7 metros, no, vas a cubrir menos, ¿sí? Entonces conviene que cubra unos 2 centímetros la vuelta para que vos puedas llegar a los 7 metros de encinte. Entonces en base a eso sacás un cálculo. Pero eso te sirve a vos, vamos a suponer, a vos te dio, por decir, estos números son ficticios, pero si vos decís, esto me salió a mí, el metro de caño de uno, el metro del otro, la aislación para uno, la aislación para el otro, el cable de interconexión y la cinta, me salió 2.000 pesos, ¿sí? 2.000 pesos, bueno, a eso sumale un poco
un pequeño porcentaje para que te quede ganancia también, ¿sí? Porque vos te tenés que ocupar, tenés que invertir, ¿sí? Tenés que armar todo ese paquete. Entonces, el precio que vos le pases de más de los 3 metros que sale la instalación, ¿sí? Le vas a cargar un pequeño porcentaje para que te quede a vos un poco de utilidad en eso. Bien, entonces, esto es lo que pesa por metro, ¿sí? Esto es por metro. Un cuarto, 125 gramos por metro, a tener en cuenta. Bien, y les decía, aislación tenemos esta, que es una aislación elastomérica, que es la mejor, ¿sí? Es la mejor. Después tenemos otra aislación, que es una aislación que es color gris, ¿sí? Es la color gris, que es la, digamos, que es la clásica, que es de poliuretano, ¿no? Pero la negra, la que es, como les decía, elastomérica, es de mejor calidad y cubre y aísla mucho mejor al caño, ¿no? Bueno, con respecto al caño, tengamos en cuenta que para maniobrar el caño de un cuarto, que es el más finito, simplemente con las manos lo podemos doblar tranquilamente. 3/8, hasta ahí podemos hacer alguna curva no muy pronunciada también a mano, pero después un caño de media, ni hablar 5/8, que es más grande, se requiere de herramientas para poder hacer un doblez a 90, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, podemos usar un resorte, ¿sí? Un resorte para doblarlo, se pone el resorte en el caño y vos doblás sobre el resorte y eso permite que no se estrangule. Y si no, una dobladora de palanca, ¿sí? Una dobladora de palanca podés doblar tranquilamente para hacer ese doblez, porque muchas veces, vamos a suponer, vos venís con el caño por acá y tenés que bajar en forma recta, y bueno, esta curvita de acá conviene hacerlo con una dobladora, porque si no te queda un radio de giro así, para que el caño no se estrangule, Así que hay que tener muy en cuenta ese detalle cuando hacemos cañerías extensas y recorren algún lugar, Siempre es bueno que vayan siguiendo alguna línea de lo que es la edificación, no tiren diagonales, ¿sí? Porque queda feo a la vista, estéticamente queda feo cómo llevar los caños. Después siempre hay que agarrarla o con una grampita o con un sistema de fijación para que la cañería en un tramo horizontal largo no se pansee y quede a la vista feo, ¿sí? Eso tiene que ver con instalación. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito donde tiene unas medidas más que importantes para tener en cuenta, ¿sí? Más que importante para tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Este es un cuadrito, ¿sí? Es un cuadrito donde tenemos la capacidad en kilocalorías y la capacidad en watts. Aclaración más que importante. La capacidad frigorífica, esto es capacidad frigorífica, ¿sí? Digamos que la capacidad que tiene de enfriar el equipo en una hora el ambiente. Se puede medir tanto en kilocalorías o se puede medir en watts. Muchas veces la capacidad del equipo viene expresada en watts, ¿sí? Van a ver que en algunas publicaciones o también en la caja que trae el equipo cuando el equipo es nuevo, que te dice capacidad y te dice, por ejemplo, 2600 y al lado tiene una W. Bueno, eso está expresado en watts, que para eso nosotros tenemos que multiplicar watts, ¿sí? Watts por 0,86 y me va a dar la capacidad en frigorías. ¿Está bien? Así que a tener en cuenta, cuando yo vea que dice que este equipo es 2650, no es 2650 frigorías, es 2650 watts, que para llegar a la capacidad en frigorías lo tengo que multiplicar por 0,86. ¿Sí? Lo noto acá. Esto es así. Un kilowatt
es igual a 860 kilocalorías, ¿sí? Kilocalorías. O sea que un watt es igual a 0,86. Corremos la coma, ¿sí? Buscamos el 0, lo pasamos para adelante y le ponemos la coma. Entonces, porque también muchas veces te dice, este equipo es de 3.2 y al lado tenés esta simbología, kilowatts. Entonces, ¿qué vas a hacer? 3.2 por 860, ¿sí? Y el resultado, esto es igual a ¿qué? A frigorías. ¿Está bien? Si viene en watts, vas a multiplicar lo que te dice en watts, en este caso, por ejemplo, 3500 watts por 0,86 y te va a dar la capacidad frigorífica, que más o menos es esto, ¿ven? 2650 tiene una capacidad en frigorías de 2250. 3500 watts son 3000, 5250 son 4500 y 6950 son 6000. Son números que acá se redondean un poquito, pero por la multiplicación de 0,86 te da aprox esto. Digo, ¿por qué aclaro esto? Para que no se confundan, que piensen que esto es lo que consume un equipo. No es consumo, es la capacidad frigorífica expresada en watts, ¿sí? El consumo está acá, el consumo está expresado en ampere. El consumo está expresado en ampere. Aquel que sabe electricidad puede pasar ampere a watt y va a saber cuántos watts consume. Pero esto es capacidad frigorífica, tanto esto como esto. Bien, vayamos para el primer equipo. El equipo más pequeño que tenemos es de 2250 frigorías o 2650 watts, ¿sí? Las medidas de caño que lleva son 1/4 para descarga, ¿ven? 1/4 para descarga y 3/8 para succión, ¿sí? Tenemos que le sigue el de 3000 o 3500 watts, que lleva 1/4 para descarga y caño de media para succión. El 4500 es igual que el de 3000. Entonces 4500 frigorías o kilocalorías, como lo quieran llamar, ¿sí? O 5250 watts, es de 1/4 y media. Y ya el de 6000 frigorías o 6950 watts tenemos 1/4, que también puede llegar a aparecer en algún equipo 3/8 en descarga, y el de succión es de 5/8, ¿sí? Succión 5/8. Aclaro lo siguiente, acá en 3000 frigorías, en equipos inverter puede llegar a aparecer un 3/8 también, eso dependiendo la marca. Bueno, ¿qué más nos dice la tabla? La tablita nos dice acá largo mínimo. Largo mínimo tenemos de 2 a 3 metros. En 6000 de 3 a 4. Esto me lo pide ¿quién? El fabricante, ¿sí? El fabricante. Yo voy a agarrar el manualcito que me trae el equipo, ¿sí? El equipo me trae un manual cuando es nuevo, donde tiene especificaciones técnicas. Dentro de esas especificaciones técnicas me va a decir cuál es el mínimo de cañería que lleva, ¿sí? De metros de cañería que lleva como mínimo. Puede ser 3 metros o 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes, a medida que se vayan familiarizando con las instalaciones y las marcas de los equipos, me voy a encontrar con que yo sé que BGH, la marca BGH me pide 3 metros, Carrier me pide 3 metros, ¿sí? Así que vamos a ir viendo eso y ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que transcurra el tiempo, ¿no? Instalando los equipos. Bien, entonces esto, 3 metros, 3, 4, el de 6000, te lo va a decir, guíense por el manualcito que trae el equipo cuando es nuevo, ¿sí? Entonces tenemos un largo mínimo, pero también tenemos un largo máximo, ¿sí? Y una elevación máxima. Fíjense, yo un 2250 le puedo extender hasta 15 metros de cañería entre unidad y unidad, pero en forma horizontal.
Ahora en forma vertical, ¿sí? Solo 10 metros. 10 metros. Fíjense que hay diferencia, 15 y 10, ¿no? Porque hacia arriba recuerden que el compresor no va a poder comprimir esa elevación, le va a costar mucho, entonces puede llegar a traer problemas con el motor. En 3000 igual, 15, pero al ser de mayor potencia podemos elevarlo 2 metros más. Fíjense en 4500, 20 metros podemos llevarlo, y el 6000, 25 metros en forma horizontal. ¿Sí? Es muchísimo lo que podemos extender de cañería entre unidad y unidad. Donde a veces hay situaciones críticas, más en empresa puede llegar a pasar esto, pero la verdad que en casas particulares no tanto. Sí, en casas particulares tenemos que, en casas donde se arrancan de cero, que la mayoría de las unidades van hacia la azotea, entonces van todo por la pared embutida las cañerías y terminan arriba, donde podemos llegar a tener a veces unos 10, 12 metros, pero lo que es horizontal y vertical, no todo vertical, ¿sí? Puede haber casas de 3 plantas como mucho, no más que eso. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, todo lo que podemos extender de cañería, pero acuérdense de este detalle, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que yo puedo extender cañerías hasta esto, como límite? Pero, ¿qué pasaba con el gas refrigerante? Teníamos que agregar, ¿no? Teníamos que agregar carga después de los 5 metros. Ténganlo presente, porque eso muchas veces en el momento de instalar no lo recuerdan y que después hay que agregárselo como costo, ¿sí? Hay que agregárselo como costo porque es parte del material que yo tengo que usar, gas refrigerante. Entonces hay que aclarárselo al cliente, ¿no? Y después tenemos acá lo que es consumo. Este consumo tiene que ver con equipos on-off, ¿sí? No equipos inverter. Pero ahora les voy a explicar que el inverter también, el consumo máximo es pero el inverter lo que tiene es que va a ir descendiendo ese consumo. Pero los equipos on-off, acuérdense que, por ejemplo, el más chiquito consume 4 amperes, ¿sí? Consume 4 amperes tiene de consumo cuando está en régimen, ¿sí? Ahora, un detalle más que importante, esos 4 amperes, ¿sí? Esos 4 amperes se van a triplicar en el momento de arranque, pero son milisegundos, ¿sí? Va y baja, quedan 4 amperes, ¿sí? Después tenemos que un equipo de 3000 está en los 5 amperes, ¿sí? En los 5 amperes. Ya un equipo de 4500 en los 7 y 11 un equipo de 6000. Detalle, esto puede variar la marca, según la marca también. Según la marca del equipo puede estar medio puntito arriba, medio puntito abajo. ¿Está bien? No es que todos consumen 11, 7, pero sí muy cerca de esto. Quizás una marca te varíe y te diga 4,8 y otro 5,2. Es según la marca. Eso está identificado en cada equipo, está identificado con categorías de letras, ¿sí? Van a ver que los clase A son los equipos que menos consumen. Después tenés clase B, ¿sí? Y algún C. Pero digo, aquel que quiera y busque equipos de menor consumo, se van a encontrar con que están señalizados y categorizados por letra. La letra A es el que menor consume. Y por supuesto, un menor consumo van a conseguir en equipos inverter. Quería aclarar esto. Un equipo inverter tiene un consumo máximo, esto funcionando a pleno, al 100%. Pero el equipo inverter, recordemos, lo que hace es que una vez que logra enfriar el ambiente, el motor, ¿sí? El motor va modulando, ¿sí? Y hace de que varíe la frecuencia. La placa ordena de que el motor no hace falta que funcione al 100% porque el ambiente está frío. Entonces lo que hace, en vez de cortar, empieza a modular el motor, empieza a bajar su capacidad, ¿sí? Bajándole la frecuencia, el sistema. Entonces lo que va a hacer es bajar el consumo. De repente hay momentos que consume 2 amperes, este de 4, 2,5, 3. Si de repente sube mucho la temperatura, aumenta
su capacidad del motor, sus revoluciones, y va a consumir más. Pero después empieza a estabilizar y esos 4 amperes solamente puede aparecer en el momento de inicio, pero después va a andar modulando y va a andar en los 2,5 o 3 amperes como mucho, ¿sí? Así en todas sus capacidades. Aquel que quiera saber, por ejemplo, en watts, porque a lo mejor el cliente no lo entiende, y el cliente te pregunta, che, ¿y cuánto consume este equipo? Y vos le decís, 5 amperes consume. Y claro, aquel cliente que no tiene la expresión en amperes de lo que es el consumo, sí en watts, porque lo identifica con una lámpara, por ejemplo, ¿sí? Vos le podés decir que este equipo, ustedes para pasar de amperes a watts, ¿qué cuenta tienen que hacer? Bueno, la cuenta que tienen que hacer es la multiplicación de amperaje por tensión, ¿sí? Tensión por intensidad sería la cuenta. ¿La tensión de cuánto es? Vamos a suponer de 220, ¿sí? Por lo menos acá es de 220 volt, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 4 por 220 y me va a dar el consumo en watts, ¿sí? Así que para aquel cliente que lo quiera saber, recuerden que tienen que hacer la cuenta de tensión por intensidad para saber el valor en watts si lo tienen expresado en amperes, ¿eh? Y viceversa si lo quieren saber al revés. Porque, ¿por qué necesitamos saber nosotros el valor en amperes de un equipo? Y por si hay que hacer el cableado para hacer la conexión de tensión y ponerle una llave de corte, una termomagnética, en base a lo que consume va a ser la sección de cable que se coloque y la llave termomagnética, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesitamos saber en amperes cuál es el consumo, no por otra cosa. Así que bueno, esta tablita le va a ser útil, vuelvo a repetir, es una tabla que le va a ser muy útil para sacar algún presupuesto, para saber qué medidas de caño. Si el cliente te llama y te dice, bueno, lo llamo porque tengo que instalar un equipo de 4500, bueno, yo ya sé cuál es la medida de caño que tengo que llevar, ¿sí? O si tengo que instalar uno más chiquito, ya con esto ya sé, yo me voy preparado y no tengo que ir al cliente y va a decir, uy, mira, lleva este caño y yo no lo tengo, ¿sí? Es una pérdida de tiempo. Entonces vos ya con esto ya sabés, ¿no? Y esto también, más que importante, vos lo primero que tienen que preguntar cuando alguien pide presupuesto en forma telefónica es qué marca es el equipo y dónde lo quiere, ¿no? Porque tampoco en el momento de instalar no es lo mismo instalar en una planta baja que la unidad exterior vaya a 6 metros de altura, lo cual requiere de una escalera, de otros recaudos, de otras protecciones, ¿no? Así que los precios son variables en base a donde va instalado el equipo, ¿eh? Ahora, si te toca un departamento, un segundo piso, el equipo, la unidad exterior al vacío, y ese mismo departamento, pero en el piso 20, también va al vacío, vale lo mismo, en el segundo piso con el 20, ¿sí? Así que ahí no hay variación, porque digo, el trabajo que vos tenés que hacer es lo mismo. El equipo va al vacío, vos tenés que trabajar con el torso hacia afuera desde una ventana, si es que la hay, ¿no? Así que eso para tener muy en cuenta. Bueno, así que acuérdense bien, rollos de caño vienen cada 15 metros, pueden comprar lo que ustedes gusten. Y después también acuérdense de cómo sacar el valor. Si la capacidad viene en watts, qué tipo de multiplicación hay que hacer. Si viene en watts por 0,86, si viene en kilowatts por 860 y si viene en frigorías no hace falta, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Abrazo para todos.